Tuviste un despertar espiritual. ¿Y ahora qué? Este video está enfocado para aquellas personas que están pasando por un despertar espiritual o están en transición o sospechan que están en un proceso similar, que sienten que están detenidos, confundidos o sin dirección. Mi nombre es Eric y hoy vamos a hablar un poco sobre el despertar espiritual y qué se viene en este proceso. Yo creo que lo que primero tenemos que hacer es tratar de entender o de definir qué es un despertar espiritual. Mientras que para algunos un despertar espiritual es como encontrar un propósito, para otros puede ser una especie de claridad y para otros es como que se cae el telón y uno empieza a ver las cosas de otra forma. El despertar espiritual normalmente viene acompañado de procesos profundos de cambio, viene con cambios de vida, cambios de decisiones, cambios de ambiente, cambios de trabajo, de profesión incluso. Realmente el despertar espiritual, más que algo concreto, es un conjunto de procesos que a medida que uno los va aperturando, integrando, a medida que uno los va recorriendo, es que uno reconoce que uno está en un proceso de despertar espiritual. Y este despertar espiritual normalmente viene de la mano con procesos de sanación, de liberación, de integración. Y en estos procesos, en estos tránsitos, donde finalmente el ego, lo que nosotros entendemos por esta personalidad que creemos que quienes somos, se empieza a desmoronar, se empieza poco a poco, empieza a caerse la estructura que lo sostiene, estas creencias, estas formas de pensar, estas formas de ver la vida e incluso estas formas de interactuar tanto conmigo mismo, con el mundo. Muchas veces pensamos que el despertar es saber qué hacer, o saber a dónde nos dirigimos, o saber qué es lo que tengo que hacer ahora con mi vida, con mi propósito. Normalmente el despertar espiritual no trae nada de esto en un principio. Normalmente lo que más trae es confusión, trae caos y trae por sobre todo grandes cambios y profundos que en un principio no entendemos y nos resistimos mucho, puesto que como seres humanos en esta experiencia queremos estar tranquilos, queremos estar cómodos o queremos mantenernos en lo conocido. Mientras que un despertar espiritual es todo lo contrario. Empieza poco a poco a desmoronar estos pilares de creencias, estas estructuras mentales e incluso estas estructuras que están en el corazón, que es como uno cree que se debe sentir o se debe interactuar con las emociones e incluso con alguien más. Normalmente el despertar espiritual puede traer más preguntas que respuestas. Entonces, ¿qué hago con estas preguntas? ¿Dónde están las respuestas? Normalmente estas preguntas desencadenan otras preguntas, puesto que a medida que uno va despertando, uno empieza a ver el mundo, las relaciones humanas, incluso a uno mismo, desde otra perspectiva, con otra visión, con otra mirada. Y es esta mirada, esta visión es lo que apertura este campo y donde finalmente uno lo que empieza a hacer es ver el mundo con otros ojos, con los ojos de amplitud, donde lo que en teoría nos han enseñado por tantos años, tanto en nuestro hogar como en el colegio, en las universidades, incluso en la sociedad, muchas de las cosas que sostienen nuestra sociedad empiezan a dejar de tener sentido, empiezan a mostrar estas capas que finalmente no es una capa sólida, sino que pareciera que está tapando algo con más profundidad. En este despertar es cuando uno empieza a preguntarse el ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Y creo que la mayor pregunta que uno se hace es ¿quién soy? En mi caso particular, cuando yo estaba conectando con mi guía y estaba conectando en forma de canalización, uno de mis guías me hizo una pregunta en un momento muy cotidiano. Yo estaba en el baño cepillándome los dientes y me dicen, ¿quién eres? Y yo con esa pregunta en su momento quedé, debo reconocerlo, en blanco porque no supe qué responder. En estricto rigor, yo en ese momento sentía que yo estaba avanzando, que estaba en este proceso de despertar, donde uno empieza a recibir mucha información, a ver con otros ojos, con otra mirada el mundo. Pero hasta ese momento no había tenido la capacidad o no había tenido la conciencia de hacer la pregunta más importante, ¿de quién soy? Esa pregunta debo reconocer que a mí me desarmó de una forma que me dejó pensando por varias semanas. Finalmente,
Esta pregunta lo que desencadenó en mí fue en volver a profundizar en este proceso de aprendizaje interno, de automaestría, de conocerme, de saber quién soy. Cuando empecé a indagar de quién soy, cuando me empecé a repetir esta pregunta, empezaron a surgir varios procesos donde el ego se empezó a aferrar a esta antigua identidad de lo que yo creía en ese momento quién era, de lo que yo proyectaba o de lo que quizás inconscientemente esperaba que el mundo fuese. Este ego peleó bastante, es decir, se aferró bastante a mantenerse en pie. Esto claramente genera una crisis porque genera una crisis de identidad. Por eso la pregunta es tan relevante. ¿Quién soy? Y normalmente la respuesta parte por un nombre, parte por una profesión, parte por una característica de la personalidad. Pero a medida que vamos indagando en esta pregunta, todas estas respuestas finalmente se convierten en algo superficial, en algo que no engloban finalmente lo que uno es. Entonces este proceso finalmente genera más confusión. Genera incluso tal vez un proceso de misión, de propósito o de buscar esta misión y este propósito. Muchas veces esta misión y este propósito no están muy claros y se convierten en una forma de meta a la cual yo tengo que llegar. Es en pocas palabras, mi propósito define quién soy o dice quién soy. Muchas veces este propósito realmente también es una ilusión porque propósito, desde mi experiencia y mi perspectiva, no es algo concreto, sino que es un conjunto de experiencias, de situaciones que conforman a quien soy. Es decir, todo lo que me compone, todo lo que yo hago, todas mis creencias, todo lo que yo sostengo como entidad, como personalidad, como ente, es lo que finalmente soy. Y soy lo que soy. Pero esta respuesta no tiene un tiempo. Es decir, no importa cuánto yo apure el proceso, no es algo que nosotros podamos de una u otra forma presionar, como si esto fuese algo humano donde yo puedo empujar esto y yo puedo decir, ya, voy a tal velocidad, voy a este ritmo para llegar a la meta, en pocas palabras, a saber quién soy en este momento y en este tiempo. Lamentablemente eso no existe, porque hay muchos procesos que son capas sobre capas, es decir, donde hay algo que lo está cubriendo algo, que lo está cubriendo algo, que también lo está cubriendo algo. Entonces este proceso de descubrimiento, de automaestría, es empezar a liberar estas capas poco a poco. Y en este proceso de liberación de las capas es donde este ego se empieza a mutar, se empiezan a liberar cosas, se empiezan a recordar cosas, se empiezan a recordar traumas, se empiezan a recordar situaciones no muy agradables, se empieza a entender patrones, por ejemplo, patrones familiares donde hay actitudes que se repiten, donde hay situaciones que se repiten, por ejemplo, todos los hijos nacen varones, eso es un patrón familiar, por ejemplo. Entonces, cuando yo empiezo a poner mi atención, empiezo a entender desde la mirada del despertar, ¿cierto? Es decir, de ser más consciente. Empiezo a mirar todo esto, lo que me rodea, toda esta experiencia que yo estoy viviendo, me empiezo a dar cuenta de que todo esto conforma en sí un aspecto de mí. Y en este aspecto de mí es lo que empieza a formar esta identidad de quién soy. En este proceso de buscar el quién soy, a mí me pasó muchas veces que caía en el proceso quizás de crearme un rol. Por ejemplo, el rol del despierto, que finalmente es un tipo de ego, donde en un principio uno cree que las sabe todas o sabe más que el otro, simplemente por el solo hecho de darse cuenta de cosas o situaciones que el resto no lo ve. Es como que uno estuviese caminando, estamos todos a la misma altura y de repente yo me subo a un escalón, un peldaño más alto. Es decir, yo tengo una percepción distinta, una percepción que el resto no tiene. Y eso genera una falsa identidad de despierto, porque independiente que yo haya ampliado mi perspectiva, mi visión, eso no implica que realmente yo esté despierto. Simplemente que estoy en un proceso donde me estoy dando cuenta que la visión o el punto de vista que yo tenía era uno entre muchos, entre infinidades de opciones e infinidades de perspectivas en el tiempo y en el espacio. Entonces, en esta perspectiva, uno empieza como a experimentar, empieza a buscar ya. En teoría estoy despierto, estoy enganchando o estoy sintonizando o vibrando con cierta información, donde uno empieza a indagar en libros, en internet, en portales, ¿cierto? Con amigos, con conocidos, redes sociales. Uno empieza
quizás a tratar de entender todo este proceso. Pero ¿qué pasa? Que de repente hay tanta información que incluso por mucho que yo estudie o que yo intente integrar esta información, normalmente como que no se aplica en su totalidad a mí. Y esto pasa porque mi experiencia no es igual a la experiencia del otro, es decir, mi despertar no es igual o no necesariamente comparte ciertos aspectos o los mismos aspectos de otras personas que han pasado por un proceso similar. Entonces ahí empieza quizás tal vez una parte del despertar donde yo empiezo a proyectarme en otras personas, en donde empiezo a buscar identidad. Es decir, por ejemplo, conozco una persona que sabe usar oráculos. Entonces entiendo quizás que el despertar tiene que ver con oráculos. O me encuentro o empiezo a frecuentar personas que hacen terapias. Y quizás entiendo en ese momento que el despertar tiene que ver con hacer terapias o aprender técnicas. Desde mi experiencia y perspectiva, eso es una limitación que es momentánea, porque finalmente como estoy descubriendo quién soy, tengo que descubrir o tengo que experimentar todos los aspectos posibles de mí, en todas las posibilidades que se encuentren. Entonces, de repente, encerrarse en una sola categoría, por decirlo de una forma, muchas veces nos vuelve a limitar en un espacio que podemos considerar que quizás de una otra forma es estar despierto, pero al mismo tiempo es parte del proceso, es una parada. No significa que finalmente, por ejemplo, el leer o usar oráculos es finalmente parte o es la identidad de quien soy. Por otro lado, otros empiezan a experimentar el enseñar, experimentan el aprender, experimentan el sanar, experimentan el transferir o el canalizar información. Todo esto finalmente lo que hace es darme cuenta de cuáles son mis posibilidades y cuáles son mis propias habilidades en este sentido. No implica específicamente que yo deba mantenerme o deba cerrarme simplemente a una de estas perspectivas. Hay muchas personas que se quedan simplemente con una perspectiva y eso no significa que esté mal. Significa que simplemente en ese momento estoy en ese proceso. Y ahí es cuando empiezan a aparecer más personas, empiezan a aparecer nuevas situaciones que finalmente lo que están haciendo o me están mostrando es que ese camino hasta donde yo llegué tiene otra arista, tiene otro punto de vista. Entonces me está invitando a seguir explorando, a seguir conociéndome, para saber quién soy. Entonces, en este despertar de conciencia, en este despertar espiritual, donde yo empiezo a enfocar mi atención, me empiezo a dar cuenta de que siendo consciente, es decir, estando en el presente, empiezo a realizar procesos distintos, empiezo a darme cuenta de que lo que me rodea, de una otra manera, hay una forma de manipularlo, de guiarlo a un mayor propósito y a mi mayor beneficio. Pero además, a todos aquellos que pueden estar a mi alrededor y compartiendo una experiencia similar o que estemos dentro de un contrato álmico que incluya esta parte del despertar y donde yo, como ente, en este clan, en este grupo, en esta experiencia, estoy al mismo tiempo ayudando al resto. Finalmente, recordemos que todos nos sostenemos entre todos y que todos de alguna manera estamos cumpliendo un rol en este proceso. Este rol, este proceso, no tiene tiempo. Nadie los apura. Esto no es una carrera. Por lo tanto, hay que dejar un poquito de lado la ansiedad y el agobio de querer tener todas las respuestas de inmediato. Porque eso lo único que provoca es que esta experiencia, en vez de disfrutarla, se vuelva un poco una carga, se vuelva frustración. Es parte del proceso, porque como seres humanos queremos todo de inmediato. Pero si entendemos que esto tiene un flujo, si nos damos cuenta en conciencia de que esto tiene un ritmo, un proceso, todo fluye. Y no hay que forzar absolutamente nada, porque finalmente cada pieza va a caer solo en su lugar. Cada evento, cada proceso, cada situación que yo estoy viviendo, por muy dolorosa que sea, está cumpliendo su propósito de mostrarme quién soy, de ayudarme a conocerme, de entender el camino que estoy recorriendo, para qué lo estoy recorriendo, por qué lo estoy recorriendo, y hacia dónde me está guiando este camino. Me está guiando a un entendimiento, a una integración, a una liberación. Eso es parte del proceso del despertar. No es que un día abrí los ojos y uno dice, listo, desperté, espiritualmente estoy despierto. Pero la verdad es que este es un proceso en ascendente. Es como una espiral.
que empieza a girar suave y lentamente, pero en forma ascendente. Tengo que aprovechar este flujo, este impulso que se me está dando, para así, con este mismo impulso, dejarlo, dejar que me guíe. Pero no que me guíe de forma inconsciente, sino que tengo que estar muy atento al camino que estoy recorriendo para entender lo que se me está mostrando, para entender lo que estoy recorriendo. Porque cada aspecto, cada experiencia está en mí expresándose mi propio ser. Me está ayudando a conocerme en esta automaestría que es la que estamos todos realizando en este momento. Muchas veces no es necesario saber qué hacer con este despertar. Muchas veces es simplemente dejarlo estar y ser. Para aquellos que están en este proceso, que están en transición o que incluso pueden estar incluso más avanzados, pero tienen ciertos desafíos, recordemos que esto no es algo que pueda transmitirse de forma muy sencilla a alguien más. Incluso personas que están transitando en aspectos muy parecidos a uno, es muy difícil que alguien entienda tu propio proceso. Por eso yo digo que esto no es una carrera y por eso digo que además, por mucho que este camino sea un camino muy bonito, normalmente es un camino solitario. No solitario porque estoy en soledad, sino solitario porque es un camino personal. Y en ese camino personal es donde yo tengo que sacar lo mejor de mí. Tengo que sacar todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que estoy integrando. Tengo que sacar de mí todo aquello que hasta el momento solamente es potencialidad y tengo que convertirlo en acción. Por eso muchas veces el mismo universo o el mismo flujo nos empieza a conectar con personas, con situaciones que finalmente lo único que hacen es reafirmar algunos aspectos, dejar ir otros aspectos e integrar nuevos aspectos. Normalmente en el proceso de despertar, el proceso que más pasa la cuenta o el que más molesta es el de soltar. Como seres humanos estamos acostumbrados quizás en esta sociedad que estamos viviendo a tener todo de forma material en tocarlo, en poseerlo, en acumularlo. No significa que eso esté mal. Simplemente que significa que yo estoy acostumbrado a que todo lo que yo desee, tengo que tenerlo, tengo que mantenerlo conmigo. Y eso también aplica a procesos de maduración, por ejemplo, entendimientos de trauma o sanaciones de trauma, emociones que están arraigadas a mí y que todavía no he encontrado la forma quizás de integrarlas, soltarlas, reconocerlas o incluso resignificarlas. La idea del proceso de despertar espiritual es ese, es darme cuenta de todo aquello que está en mí, darme cuenta de que mi luz y mi sombra forman parte de mí, que no están separados de mí y que forman de una u otra manera este ser completo, donde ninguna de las dos se supera a la otra, simplemente que son aspectos de mí que tengo que aprender a conocer, tengo que aprender a aceptar, aprender a integrar. Y todo aquello que ya no esté en mi mayor propósito o en mi resonancia o en mi vibración, simplemente tengo que dejarlo ir. En mí este proceso costó bastante, porque yo como un signo fijo tierra, el tema soltar es un tema muy importante, es decir, es algo que a mí me cuesta bastante. Quizás hay algunos que les cuesta menos o incluso a algunos les costará más, pero es un proceso de que cuando uno aprende a realizarlo, realmente a medida que uno lo practica puede ser una herramienta muy valiosa y una herramienta muy liberadora. Prácticamente porque estas cargas que llevamos tanto internos como quizás físicamente, porque el cuerpo obviamente también carga con cosas, empiezas a liberar tantas cargas que uno empieza incluso a sentir este cambio físico, donde el cuerpo muchas veces se resiente, donde uno siente este cansancio o esta pesadez, pero es parte del proceso, porque el cuerpo finalmente también tiene que liberar, también tiene que integrar. Entonces ahí es donde también tenemos que respetar nuestro propio proceso. Por eso yo les digo que este camino a veces es muy solitario o a veces es muy personal. Hay muchas personas que quizá en paralelo están caminando con nosotros, pero no recorren nuestro mismo camino. Y eso está bien. Y eso tampoco significa que yo tenga que arrastrar a alguien más a mi camino o yo meterme en el camino del otro. Simplemente puedo caminar en conjunto con este grupo de personas para acompañarnos, para sostenernos, donde todos compartimos estas experiencias y nos vamos retroalimentando.
Esa es la idea. No es algo que uno tenga que mantener de una otra manera oculto, sino que es parte del proceso, es parte de algo que estamos viviendo en su mayoría, sobre todo desde los últimos años a lo que va en el presente año, este 2026. En este mismo proceso, es muy probable que te encuentres una y otra vez repitiendo patrones, que te encuentres repasando situaciones, por ejemplo, dolores que se repiten una y otra vez, puesto que la vida o el universo, como lo queramos ver, me sigue presentando situaciones similares, eventos similares, donde constantemente yo revivo dicha situación. En estos procesos normalmente suceden porque o no he integrado correctamente, no he entendido el total del aprendizaje o posiblemente, y donde mayormente creo que la mayoría nos hemos estancado, es que en ese punto donde yo me quedé la última vez. No significa que yo estoy repitiendo un patrón, sino que hay, entre comillas, un resumen del capítulo de esta serie que estamos viviendo todos, que se llama Vida, y donde simplemente me están diciendo, mira, aquí tú quedaste, tienes que seguir de aquí en adelante. Entonces, la parte de la automaestría, de conocerse de quién soy, sigue, no se detiene. Y esto no se va a detener en esta vida, esto va a seguir constantemente. La diferencia está en si yo abrazo este proceso, lo hago de la mejor manera y simplemente acepto que este proceso es parte de mí y que me está ayudando simplemente a conocerme. Y en ese conocer también me ayuda a conocer al resto, porque empiezo a darme cuenta que hay muchas cosas que están en mí que también están en el resto. Entonces, esto no es solamente un beneficio para mí, sino que también un beneficio para todos los que me rodean. Pueden ser amigos, familia, conocidos, incluso extraños, que en teoría no son extraños, puesto que si se cruzan con uno, hay un contrato álmico de por medio, donde en ese momento, en ese preciso instante, había algo que teníamos que experimentar, y por muy corto que sea, es algo que tenía que suceder, tanto para mí como para el otro involucrado. El proceso de despertar puede ser un proceso muy desafiante. Normalmente nunca termina. Es un proceso constante de autoaprendizaje, de automaestría, de constante liberación, de constante sanación. Entonces algunos se preguntan ya, pero esto en qué momento termina o en qué momento baja la intensidad. No tengo una respuesta concreta, pero sí puedo decir de que esto como es un ciclo que sube y baja, si yo soy consciente de este ciclo que sube y baja, en pocas palabras me dejo llevar. No en el sentido de como no puedo hacer nada, sino que simplemente entender que esto es un ciclo. Y como ciclo tiene un inicio, un final, y que de una otra manera lo que está haciendo es cambiar lentamente la postura de la visión de este ciclo. Y este ciclo normalmente lo podemos ver o lo podemos intentar entender que es una espiral. Por eso uno habla de cerrar un ciclo, un círculo. Y ese círculo en teoría cuando se cierra, digamos que se eleva en forma de espiral y sigue ascendiendo. Por eso hay muchas veces que hay situaciones que se repiten, puesto que en este ciclo de que yo estoy dando vuelta, estoy viendo nuevamente, entre comillas, de forma horizontal, un evento que yo ya vi, que ya viví. La diferencia está que lo estoy viviendo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, que puede ser más elevada o puede ser incluso más densa. Todo depende en el momento y en la instancia en que yo esté experimentando esto. El despertar, a pesar de que es un desafío, es un proceso muy hermoso, desde mi perspectiva por lo menos. Puesto que a pesar de que la pregunta que radica del quién soy, es muy difícil responderla en un instante, este proceso creo yo que ayuda bastante a ir llenando este vacío de entender de quién soy y el momento de cuando uno empieza a entender el quién soy, se empiezan a aperturar otras cosas como por ejemplo el propósito, como por ejemplo para dónde voy, el por qué estoy viviendo esto, por qué me tocó vivir esto, para qué estoy viviendo esto. A veces uno piensa que lo que uno está viviendo puede ser un castigo, incluso puede ser que está sobrecargado, es decir, como que soy el mejor guerrero de Dios. Pero finalmente todo lo que nosotros estamos experimentando no es algo que no podamos sobrellevar o que no podamos sobrepesar. Simplemente es algo que decidimos antes de vivir en esta experiencia experimentar, donde claramente hay factores que influyen tanto dentro como afuera. No depende tanto finalmente del resto, depende finalmente de mí, es como yo quiero llevar este proceso.
Yo creo que en este año hay muchas personas que están pasando por un proceso muy similar, donde a veces hay confusión, donde hay veces estancamiento, donde hay veces que falta guía. Es un proceso normal, es parte del despertar, porque hay vacíos, hay pausas, hay integraciones, hay un ritmo que va marcando esto. De repente puedo recibir mucha información o estudiar algo o soltar algo y estoy en la cúspide, estoy en la cima, estoy muy feliz, estoy muy satisfecho y de repente esta curva empieza a bajar y empieza nuevamente un proceso de introspección, de aislamiento, de vacío, de falta de propósito. ¿Qué pasa? Que después de este proceso uno entra nuevamente en un ciclo de aprendizaje, desde otra perspectiva, desde otra intensidad si lo queremos ver, o incluso desde otra polaridad, donde finalmente esta bajada empieza nuevamente a subir y donde nuevamente me encuentro en la cima. Por eso yo les invito que estos procesos de despertar, estos procesos de confusión, estos procesos incluso de vacío, tratemos de sobrellevarlos de la mejor manera posible. No luchemos contra ellos, porque va a producir todo lo contrario, que en vez de fluir, nos va a estancar más, vamos a sentir que estamos más atrapados. Hay veces que sí, efectivamente, los procesos parecen más largos. Normalmente es eso porque me estoy resistiendo al proceso. Hay algo que no estoy viendo. O inconscientemente no logro entender el por qué estoy pasando por esa situación. Hay herramientas, como por ejemplo meditar, hacer respiraciones conscientes, sentarme un momento en silencio y estar conmigo mismo, escucharme, ponerme atención. Todo eso son herramientas muy sencillas, pero son muy poderosas, puesto que de una u otra manera lo que hacen es invitarme a ir hacia adentro para conocer este aspecto más profundo y quizás más inconsciente de mí mismo. ¿Para qué? Para traerlo hacia la luz, para iluminarme, para despertar. Si esta información crees que le puede ayudar a alguien más, no dudes en compartirlo y dejar tus comentarios.